noches, bienvenidos al Envita, el programa de los servicios informativos de la televisión canaria, de esta casa. Hoy tenemos representantes de varias islas, lo cual nos viene muy bien por el tema los temas que vamos a abordar en este Envite. Vamos a hablar sin duda de lo que hoy en todas las islas ha sido noticia, está siendo noticia en las declaraciones del presidente de Repsol en Las Palmas de Gran Canaria, a propósito de las prospecciones que se presume que serán en mayo del próximo año, en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura, para el petróleo. Declaraciones del presidente del gobierno canario en Bruselas, a propósito también de esas. Ha habido polémica. Hoy tenemos aquí diputados de dos de las islas que están implicadas en el asunto, Lanzarote y Fuerteventura. Hablaremos, el tiempo seguramente nos lo permitirá, de las mociones de censura, que ha sido un tema que esta semana ha estado muy candente, mociones de censura en ayuntamientos y también en un cabildo, en la isla de La Palma, y también tenemos representantes de esa isla. De manera que hoy tenemos a nuestros invitados a propósito para hablar de temas que a todos nos interesan y que han sido noticias esta semana. Nos acompaña Flora Marrero de Coalición Canaria por la isla de Tenerife. Flora, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Diputada del Grupo Nacionalista Canario. Nos acompaña Fabián Martín del PIL de Lanzarote, diputado también en el Parlamento. Sí. Muy buenas noches. Rita Gómez del Partido Socialista, diputada por el PSOE por la isla de La Palma. Rita, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Águeda Montelongo del Partido Popular, diputada popular en el Parlamento Canario por la isla de Fuerteventura. Águeda, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Las cuatro, muy bien. Hay mayoría de mujeres en la mesa hoy. Emilia, compañera, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues vamos ya con todos estos temas que vamos a tratar en la mesa. Semana de muchos movimientos políticos, ya lo decía Carmelo, cuando queda más de un año y medio para las elecciones autonómicas, aunque en 2014 habrá una cita con las urnas en las elecciones europeas. Pero si nos centramos en el mapa autonómico, vemos muchos movimientos desde las pasadas elecciones del 22 de mayo de 2011 al pacto regional entre Coalición Canaria y Partido Socialista que sellaron Paulino Rivero y José Miguel Pérez. Siguió la indicación de un pacto en cascada en todas las instituciones de las islas. Ese objetivo fue imposible de cumplir en algunos ayuntamientos y cabildos, y eso ha propiciado una variedad de socios de gobiernos en distintas administraciones. Así ha ocurrido en el Cabildo del Hierro, donde la nacionalista Belén Allende perdió la presidencia por la moción de censura presentada por los socialistas y el Partido Popular, que colocó al socialista Alpidio Armas en la presidencia. Más reciente ha sido la moción presentada en el Cabildo de La Palma esta misma semana, y mismos socios de gobierno PSOE y PP contra la nacionalista Guadalupe González Taño, que hacía 4 meses había roto el pacto de gobierno con los socialistas. Esta moción se votará en pleno extraordinario el 26 de noviembre. También ha acaparado los titulares estos días la situación en el Cabildo de Lanzarote, donde el Partido Popular ha invitado a Coalición Canaria a romper con sus socios de gobierno, aunque los nacionalistas ya han dicho que no a ese ofrecimiento. Y en Gran Canaria, salvo sorpresas de última hora, parece que Bravo de Laguna continuará hasta el final de la legislatura, a pesar de que la mayoría se la da un tránsfuga del CCN, Juan Domínguez, al que ese apoyo le ha permitido ser vicepresidente de la corporación. En el Cabildo de Tenerife, el gobierno, conformado por Coalición Canaria y PSOE, es sólido de momento y no se vislumbran rupturas. Y en Fuerteventura, el nacionalista Mario Cabrera es otro de los presidentes de Cabildo que no ha tenido problemas por ahora. Su pacto con el PSOE continúa estable. Y por supuesto La Gomera, donde el socialista Casimiro Curbelo y su mayoría absoluta le garantizan su continuidad. Bien, pues a esto se suman los movimientos en los llanos Tacoronte o Güímar, entre otros, donde se han conjugado los pactos entre Coalición Canaria y PSOE, PSOE y PP y Coalición Canaria y Partido Popular. Con estas combinaciones, lo único que podemos decir es que, si bien hay una hoja de ruta trazada, todo es posible. Ahora habrá que ver cómo se sucede en los próximos meses en las instituciones restantes donde hay pactos de gobierno, y si estos movimientos afectarían de alguna manera al pacto regional entre Coalición Canaria y Partido Socialista. Y otro asunto también de plena actualidad política, la primera lectura en el Parlamento de los presupuestos canarios de 2014. Ayer mismo se votaban las 2 enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y el Grupo Mixto. Finalmente han salido rechazadas y las cuentas siguen su curso en la Cámara Regional hasta que se aprueben o no el próximo 17 de diciembre. Y otra noticia que llevamos 11 años esperando. Nos referimos a la sentencia del Prestige, que termina sin culpables por la mayor tragedia medioambiental que ha sufrido este país.
Precisamente, la posibilidad de una tragedia como la que provocó el petrolero en las costas gallegas es el principal argumento de la mayoría de las instituciones de las islas para rechazar las prospecciones de Repsol, que hoy mismo ha anunciado la compañía empezarán a hacer en mayo del próximo año cerca de Fuerteventura y de Lanzarote. Que la base logística se ponga en las islas que básicamente tienen más cerca la operación, y por esto le hemos pedido o le solicitamos a los cabildos que de alguna forma nos apoyen en este tema para poder iniciar los trabajos de planificación de la base logística en Fuerteventura o en Lanzarote. Bien, pues las reacciones en las islas no se han hecho esperar. El presidente canario, que estaba en Bruselas para solicitar a la Unión Europea que frenara las prospecciones por los riesgos medioambientales, ha dicho que Brufau ha ofendido a Canarias y a los canarios en su propia casa con un discurso colonialista y tramposo. Ahí hay un señor ofendiendo a todos los canarios. El señor Brufau ofende a Canarias y a los canarios. Y además los ofende gravemente, ¿no? Repsol y el señor Brufau quieren tomarnos el pelo en nuestra propia tierra. Bien, pues esas han sido las declaraciones del presidente canario desde Bruselas. Como ves, Carmelo, petróleo y mociones de censura o posibles pactos. Sí, podemos empezar por el petróleo, quizá porque es el último tema que hemos conocido. Hemos visto las declaraciones, hemos escuchado al presidente de Repsol, al presidente canario. Declaraciones enfrentadas. Me gustaría conocer las opiniones de ustedes, Flora. Pues desde luego yo creo que lo que ha dicho el presidente de Repsol, lo que ha venido a traer a Canarias con ese ofrecimiento que ha hecho es un caramelo envenenado. Ya en las principales instituciones, en Lanzarote, en Fuerteventura y en el resto de Canarias, y las alegaciones que se han presentado por parte de la ciudadanía han manifestado el no a petróleo. Además tenemos que relacionarlo con lo que se ha dicho la sentencia del Prestig, donde se ha demostrado que la máxima de la Unión Europea no se cumple, que es que el que contamina paga. En este caso, lo que sucedió con esta sentencia, que es el que contamina no paga. Yo creo que si hubiese un accidente, los daños medioambientales serían tan enormes que no podemos en Canarias correr ese riesgo. Fabián. Bueno, yo ante todo quiero dejar claro como punto de partida cuál es el posicionamiento de la organización política del Partido de Independientes Lanzarote al que represento. Y este ha sido un posicionamiento de no desde antes del año 2003, cuando empezaron pues a estar en el debate público canario la posibilidad de las prospecciones petrolíferas. Lo hicimos en aquel momento porque entendíamos que las circunstancias, especialmente las referidas a los estudios medioambientales, eran insuficientes. Tal es así que finalmente en el año 2012 se aprueba un Real Decreto que viene precisamente a convalidar otros anteriores y que suplementa información medioambiental. La verdad es que durante todos estos años ha habido hechos consumados que parecen ser que legitiman al Estado en su capacidad, en su soberanía para extraer petróleo. Más allá de nuestro no o del no de la sociedad canaria, yo creo que en estos momentos nos tenemos que replantear una serie de cuestiones. Es decir, ha habido falta de búsqueda de un consenso por parte del Gobierno de Canarias. Se ha quizás enconado demasiado la posición por parte del Gobierno del Estado. Vamos a perder oportunidades laborales o económicas en este extremo, porque también durante estos años no cabe duda de que hay algunos personajes políticos de Canarias que han coqueteado con la posibilidad de la extracción y solamente entiendo que por una cuestión de interés electoralista o político en último caso han cambiado. Es decir, don Paulino Rivero hace algunos meses, algunos años, digamos que veía con buenos ojos esta posibilidad, y el que es actualmente vicepresidente del Gobierno de Canarias dijo que sin ningún lugar a duda favorecería estas prospecciones. Como canario, pero también como responsable político, me pregunto, en unos meses en los que no ha habido un debate sereno, en el que siquiera en el Parlamento se ha establecido, se ha aprobado una comisión para poder plantear serenamente los dos puntos de vista, ¿qué es lo que ha hecho a determinadas personas cambiar su posicionamiento político? Hemos escuchado la opinión de un diputado de Lanzarote, una de las islas directamente afectadas. ¿La opinión del PSOE, Rita? Bueno, yo creo que lo que tendría que decir ante esta rueda de prensa de quién es el presidente de Repsol
en Las Palmas de Gran Canaria esta mañana, yo creo que no supone ninguna sorpresa. Y yo iría con todo el respeto, y entiéndaseme lo que voy a decir, yo creo que o Repsol milita en el Partido Popular o el Partido Popular milita en Repsol, porque las declaraciones y la postura de estas dos entidades es exactamente la misma. Yo creo que este señor, más que a venir a buscar un acuerdo, a buscar consenso y a instalar serenidad y seguridad, ha venido a encender y a molestar a los canarios. Yo creo que este señor cree que por la lejanía convierte a Canarias y a los canarios en bobos e ignorantes. Y yo creo que debería tener conocimiento de lo que hay en Canarias. O poco mundo ha recorrido, o solamente le interesa conocer el mundo que a él le interesa, porque tendría que saber que lo que se está produciendo en Canarias, que es la sociedad civil de Canarias, representada también en muchísimas instituciones como son los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, dicen no al petróleo y dicen no a esto que está proponiendo Repsol, porque la inseguridad y el riesgo de que se produzca algo es más importante para los canarios en frenarlo que esos falsos beneficios que tanto el Partido Popular como Repsol están prometiendo. Por lo tanto, yo creo que al canario y a la canaria no se le puede venir a insultar y a tacharlos de ignorantes y de bobos. Una cosa es la lejanía y otra cosa es la ignorancia, y yo creo que este no es el camino. El camino para cualquier acción es un acuerdo y que medie un acuerdo, un consenso y un diálogo entre la Administración del Estado y las administraciones canarias, que para eso representamos a los canarios y canarias. Queda por escuchar a Águeda Montelongo, que es del PP en la isla de Fuerteventura, también afectada por el tema. Bueno, indudablemente lo primero que yo tengo que decir es que el debate en torno a las prospecciones petrolíferas no ha sido un debate sereno, ni siquiera en la tribuna adecuada. Ha sido un debate exaltado, para mi gusto, un debate interesado por una formación política, Coalición Canaria, que lo ve como una posibilidad o un ariete electoral, y por lo tanto esto ha traído consigo que no haya un debate sereno. Hasta ahora hemos escuchado cantidad de alarmas, se ha metido miedo a la gente, me duele decirlo aquí. Desde esta casa se ha utilizado con campañas mediáticas interesadas para sacar a la gente a la calle. Primero, yo no lo voy a calificar de mentira, pero díganme ustedes cómo se llama. Campañas de dirigentes públicos, pero nunca de periodistas. Digo. No, de esta casa. Esta casa que es un ente y que pagamos todos los canarios. Pero se decía, primero, y se ha desmontado, yo no lo voy a calificar de mentira, pero díganme ustedes lo que es. Primero, que estas prospecciones iban a estar a 7 kilómetros, cuando ya todo el mundo sabe, y los estudios están ahí, que es a 61 kilómetros de las costas de Fuerteventura y Lanzarote. Se ha ido a hablar con turoperadores turísticos de algo que comemos todos, para decirles que aquí hay piche, que nuestras playas están llenas de piche y de chapapote con fotomontaje. Fíjese usted las playas de Fuerteventura en la red, incendiadas, llenas de petróleo. Por otro lado, se ha dicho que primero, como decía el señor Fabián Martín, que se estaba de acuerdo, como lo hizo en su día Paulino Rivero y el Partido Socialista, y ahora dicen que no. Por lo tanto, yo creo que a partir de hoy tenemos un punto de inflexión distinto. A partir de hoy ya estos debates de si hay o no hay, de si dan, si nos toca, creo que pasan a un segundo plano. Aquí hay una oferta en firme de lo que va a suponer en inversión, en puestos de trabajo, 9.000 millones a invertir en Canarias, donde se ha demostrado que van a contratar a toda esa mano de obra de Fuerteventura y de Lanzarote, que debido a que la construcción se paralizó, las grúas, los camiones, los estibadores, el personal de operaciones, todo eso va a tener una oportunidad. Y por lo tanto yo le digo que yo no lo entiendo, y le aseguro que mucha gente como yo, tanto en Fuerteventura como en Lanzarote, tampoco entienden la posición de un presidente del gobierno de Canarias diciendo que esto es un plato de lentejas, cuando hay en Canarias más de un 35% de la población en paro, que ni siquiera tienen un plato de lentejas. Difícil van a tener de explicar el presidente del Cabildo de Fuerteventura, que por cierto fue a inaugurar una base logística exactamente igual que esta, a Guinea Ecuatorial, con la empresa petrolera Noble Energy. ¿Cómo explicar que allí en Guinea Ecuatorial sí es buena y genera empleo y en Fuerteventura no?
Yo no me imagino cómo van a explicar los presidentes del Cabildo de Fuerteventura y de Lanzarote que le están diciendo no a una base logística en Fuerteventura y en Lanzarote para generar riqueza y empleo. Solo me faltaría conocer si esta es la opinión de toda Coalición Canaria, si también los alcaldes de Coalición Canaria piensan lo mismo, porque está claro que hay muchas y distintas opiniones. 5.000 empleos en 25 años, ha anunciado hoy el presidente de Repsol, con una inversión de 12.000 millones, si no recuerdo mal. Ha dicho el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, que eso es un acto de piratas del petróleo, piratas petroleros que vienen a chantajear a los canarios. Lo digo porque, como hablaba Águeda de la actitud también, el presidente del Cabildo de Fuerteventura ha opinado eso. Y respecto a lo que dice, me imagino que la pregunta va a Flora, que es de Coalición Canaria, para que pueda, en todo caso, responder. Yo es que lo que me he quedado alucinada es que porque venga el presidente de Repsol a Canarias, de una rueda de prensa, el Partido Popular diga que hay un punto de inflexión. ¿Qué le pasa al Partido Popular que todo lo que dice Repsol automáticamente lo sigue? Es que a mí me ha llamado poderosamente la atención, porque yo entiendo que el escenario político para hablar de estas cuestiones es otro, no es una rueda de prensa de un presidente de Repsol. Ese es el primer punto. Segundo punto, aquí se ha dicho, y es verdad, que las principales instituciones, hablo de Lanzarote, hablo de Fuerteventura y hablo también de muchos ayuntamientos del resto de las islas, porque en Tenerife también han habido mociones en contra de las prospecciones petrolíferas. Pero aquí estamos obviando los informes de las universidades. Aquí estamos obviando los informes de las organizaciones internacionales ecologistas que han venido a esta tierra y han dicho con muchísimos informes, que además que lo han presentado ante la Unión Europea, los riesgos que supondría para Canarias las prospecciones petrolíferas. Porque las prospecciones no significa que si hay un accidente, como sucedió en México, que podemos tener riesgo para el turismo. Es que si hay un accidente lo vamos a perder todo, lo vamos a perder todo. No vamos en este momento, que dependemos turísticamente, el Producto Interior Bruto depende del turismo, si hubiese un accidente, los riesgos son muy altos. Y esto es lo que se ha dicho, y esto es lo que dijo el presidente del Gobierno, y lo que está diciendo la ciudadanía, con esas miles de alegaciones que se presentaron ante la delegación de Gobierno, que esperemos a ver qué pasa con esas alegaciones. Yo también la presenté. ¿Dice algo, Rita? Y después, después quiero decir una cosa, es decir, lo que yo no voy a compartir, y yo sé que usted quiere que la tele canaria la cierren, lo sé, porque es una postura de su partido, pero lo que no voy a admitir, no lo voy a admitir, porque esta tele es una tele plural, y lo que ha hecho es reflejar un posicionamiento de las principales instituciones y universidades, entre otros, y también un ejemplo que está usted aquí y en los debates. Eso no lo voy a admitir. Responderá Águeda en su momento porque Rita quiere decir algo, le paso la palabra enseguida. Muy simple, pero que yo creo que es crucial en esto. Evidentemente hay dos posturas. Unos defienden unos informes, los informes y estudios pagados por Repsol, y otros defienden otros informes. Unos defienden una postura que no va a haber riesgo y otros defendemos que sí puede haber riesgo, y esos riesgos pueden suponer acabar con lo que puede ser con lo que ha sido y con lo que está siendo y será una fuente de riqueza y de trabajo y de bienestar para los canarios. Águeda ponía también el dato del empleo. Decía que había el dato económico y Fabián, creo entenderle. A mí lo que me produce un rechazo del Partido Popular, porque actúan con el tema del petróleo, pero también actúan, por ejemplo, con el tema de educación, es creer que en los que se oponen a lo que ellos dicen somos sujetos manipulables por alguien. Que me parece una desfachatez increíble y una falta de respeto. Quien se está poniendo ahora mismo a las prospecciones de petróleo, a que ocurra esto en Canarias, tienen la misma capacidad de conocer, de informarse y de emitir un juicio de opinión que lo tiene el Partido Popular. Por lo tanto, respeten, no somos manipulables quienes decimos no. Y de mentiras es el Partido Popular el más claro ejemplo en estos años. Quien más ha mentido a los canarios y a los españoles es el Partido Popular. Por lo tanto, tolerancia, respeto a las opiniones, que no todos somos manipulables. Quiero recordar, decía Fabián Martín, que sus argumentos eran solo no el aspecto medioambiental, sino el económico, los empleos y demás, decía usted. A mí me gustaría que por lo menos los canarios, que espero que sean muchos que nos estén viendo en este momento, tengan otra imagen de nosotros, en el sentido de que más que lanzarnos dardos y acusaciones, por lo menos dejemos un par de cuestiones en el aire para que reflexionemos
reflexionemos, porque yo creo que ese es también uno de los objetivos de cualquier medio de comunicación, más todavía si es público. Vamos a ver, durante todo este tiempo yo creo que el debate se podría centrar en dos palabras: oportunidades versus contra riesgo. Es decir, ¿qué estamos dispuestos los canarios a asumir como oportunidades frente a un riesgo que entraña esa industria? Innegable, por otra parte. Pero durante todo este proceso también, además tuve la oportunidad de hacerle una pregunta un día al presidente del Gobierno de Canarias. Desgraciadamente el Gobierno de Canarias ha ido teniendo en su contra determinadas sentencias judiciales. Sentencias que no deslegitiman socialmente, pero que de alguna manera hacen más endeble su posicionamiento. También hago una reflexión: existen otras latitudes donde hay industria de esta naturaleza y son latitudes, países, zonas tan comprometidas o más medioambientalmente como Canarias, y pueden tener, además, compatibilizar un despegue económico con esto. Si se dan las condiciones ambientales o las garantías ambientales suficientes, si hay otro país vecino que poco más allá va a extraer, generando sobre nosotros el mismo riesgo, la pregunta que dejo en el aire es: un 35% de paro, más de un 50% de paro juvenil, ¿puede suponer esto una oportunidad? Yo no me creo a ciencia cierta, digamos, las manifestaciones del señor Brufao, ni muchísimo menos. No tengo la garantía de que eso vaya a generar 9.000 puestos de trabajo. 5.000 en 25 años, ha dicho. Ni tampoco tengo la seguridad de que las nuevas generaciones canarias estén preparadas a partir de mañana para trabajar en esa industria. Cargos. Pero esas son reflexiones que nos tenemos que hacer, más allá de que nuestros posicionamientos sean eso. Y sobre todo, y termino esta parte de mi intervención, desgraciadamente hay un olor, una sensación, un tufo de manipulación en los últimos tiempos. Quiero decir, en la primera gran manifestación de Lanzarote fueron 25.000 personas a la calle. En la segunda manifestación, un año después, no llegaron a 300 personas. ¿Por qué? Porque la sociedad se ha dado cuenta de que, en parte, esto se ha reducido a un conflicto, a una contienda, partidista, en la que además ha habido dinero público utilizado en un sentido. Eso es evidente. Sin duda es lo que yo exponía cuando hablaba de esa manipulación de fundamentalmente este ente. No quiero entrar en un debate ni de acusar de que no tienen la verdad o no. Me alejo de eso en el Parlamento y desde luego quiero alejarme de aquí, en este medio donde quiero que los ciudadanos se lleven opiniones y luego cada uno que decida. Cuando me refería a esa manipulación, el director de esta casa dijo en el Parlamento que durante esa semana donde se metió miedo a la gente para sacarla a la calle, cuando le preguntamos que por qué no había salido ninguna persona a favor, dice que no la encontraron. ¿Eso cómo se llama? Pero yo no quiero huir de todo eso. A ver, mire, aquí hay una realidad. España, en estos momentos... Ahora, añadir al debate que ustedes tienen ya encima a los periodistas complicaría esto indefinidamente. La casa, no se dé usted por aludido, que usted es muy plural. No, en esta los medios, los compañeros. En esta casa... en España, que es lo que quería plantear, tenemos una realidad. Y esa realidad es que tenemos una dependencia energética del exterior del 98%. Eso significa que tenemos que pagar todo nuestro petróleo, para hablar en términos coloquiales, al exterior. Resulta que en España hay una posibilidad, que es que pueda haber o no gas y petróleo a 60 kilómetros de Canarias. Todo el mundo tiene que entender que un país como España, con esa dependencia exterior, no puede renunciar a saber si hay o no hay petróleo. Y esta es mi posición. Distinto es, yo también me voy a colocar al lado de los que exigen y levantan la bandera de que quiero las máximas garantías medioambientales, porque yo vivo allí. Mi familia vive allí y yo también quiero seguir viviendo de un entorno saludable como el que tenemos medioambientalmente hablando. En segundo lugar, yo también me sitúo al lado de los que dicen, muy bien, España no puede renunciar a esto, pero sentémonos a negociar qué va a suponer en términos económicos para Fuerteventura y para Lanzarote. Esa es mi posición. Yo cuando digo que el resto es una utilización política intencionada, es porque no se entiende que a 5 minutos después de una rueda de prensa salga un presidente del Cabildo, como el de Fuerteventura, hablando de piratas y de invasiones coloniales. Yo no sé si lo cogieron viendo un documental o de verdad lo dice en serio. O por ejemplo el del Cabildo de Lanzarote, que dice, yo ya no quiero la base logística. Hombre, habrá que analizarlo.
Habrá que decirle todas esas condiciones. O el del presidente del gobierno de Canarias, que se fue a Bruselas a ver qué pasa cuando ya han dicho que no hay ninguna infracción a la normativa medioambiental y dice que esto es un plato de lentejas. Hombre, yo creo que como mínimo merece un sosegado debate, sentarse incluso con las partes y poner todo esto encima de la mesa, porque lo otro es dejarnos arrastrar por una campaña electoralista interesada y además, lo más grave, pagada con dinero público. Brevemente ya, cerrando un poco este tema, porque no quiero dejar fuera de las mociones, ustedes tampoco querrán dejarlo fuera. Vamos a ver, el Partido Popular en Valencia se opuso a las prospecciones en Valencia. Lo dijo el señor Pons, por ejemplo. Es decir, a mí me gustaría que el Partido Popular en Canarias, en este tema y en otros temas, le defendiera los intereses de Canarias, porque sabe que si sucedería un accidente en este momento, el riesgo es muy alto. Y lo sabe usted perfectamente. Y Marruecos, otra cosa es el posicionamiento. Solo una cosa, dígame, está en otra plataforma. ¿Qué haremos si pasa algo en Marruecos? Yo aquí le pido que defienda los intereses de Canarias. No le voy a pedir al rey de Marruecos que defienda los intereses de Canarias, porque no los va a defender. Se lo pide a usted como diputada, que defienda los intereses de Canarias y de los canarios. Solo una cosa, es que Marruecos, esto es lo fundamental. Perdone, yo no le pueden interrumpirse brevemente para algún matiz, continúa luego. Fíjese, Flora. el presidente Rivero se gastó más de 12.000 euros en ir a Marruecos y nos dijo cuando volvió que el rey de Marruecos le había dicho que no quería saber nada del petróleo. Mire, solo en este final de año y en el próximo hay 31 autorizaciones para extracción de petróleo. Yo solo le digo una pregunta, de verdad, con absoluta serenidad. ¿Qué hacemos si hay un derrame en Marruecos? Flora. El petróleo de Marruecos no mancha. El piche de Marruecos no nos va a llegar aquí. Yo espero. Es que sabe una cosa, el gobierno de Canarias no tiene un plan de contingencia todavía, pero aprobó en el año 2006. Estamos mezclando las competencias del gobierno de Canarias con las competencias del gobierno de España. Usted dice, si hay un accidente en Marruecos, ¿qué pasa? ¿Le vamos a pedir la responsabilidad al presidente del gobierno, Paulino Rivero? ¿O se la vamos a pedir a Mariano Rajoy? ¿O va a ser como hizo en Galicia? Pero el piche llega igual, piche va a llegar igual. Es responsabilidad del gobierno de España. Y los dos piches manchan igual. A usted que pertenece a un partido estatal, que el gobierno de España también se ponga del lado. Y que prohíba las de Marruecos. Que se ponga del lado. O sea, Rajoy vaya a Marruecos y le diga al rey, usted no puede traer petróleo. Que el gobierno de España, esa soberanía de los países. Que el gobierno de España ejerza sus competencias. Usted lo que no puede pedir en este momento, porque desde luego me parece una desfachatez, que si hay un accidente en Marruecos, ¿qué hace Paulino Rivero? Claro, ¿Qué hace Paulino Rivero? Eso es competencia del gobierno de España. Pero estamos mezclando. Pero vamos a ver. Y el presidente del gobierno fue a Marruecos, porque usted sabe que Marruecos es un país que está cercano a Canarias. Y siempre tenemos relaciones con los países cercanos, porque es nuestro papel. Es nuestro papel. Marrero, entre otras cosas, le decimos lo que no puede. A Marruecos, el petróleo, nosotros no. Hay un accidente en Marruecos y la responsabilidad es de pero afecta o no afecta igualmente. Se les ha escuchado a las dos ya. Flora Jáguara, se les ha escuchado. Rita Bartell. Yo me parece muy interesante lo que ha puesto Fabián sobre la mesa y yo lo intentaba decir, pero él lo ha explicado claramente. Esta era la idea que yo decía. Estamos hablando de un debate entre quienes consideran que esto es una oportunidad y quienes consideramos que es un riesgo y que ese riesgo va a acabar con lo que tenemos y que no va a ser tal oportunidad. Yo creo que ese es el objeto de este debate. Acusar a los que nos oponemos de no haber un debate con serenidad me parece un poco sobrado, ¿no? Yo creo que si no ha habido serenidad en este debate habrá sido culpa de todos, no solamente de quienes dicen no a esta actuación. Y segundo, yo le preguntaría a la representante del Partido Popular que la opinión de los populares de Valencia, como ha citado la portavoz de Coalición Canaria, que dice que ese petróleo que destruiría el mar y el turismo no daría beneficio más que a la multinacional que se lo lleve, que lo considera una estupidez de González Pons o que está defendiendo con una serie de argumentos lo que estamos defendiendo los que nos oponemos, que no. Me gustaría que también dijeran eso, porque da la impresión que los populares canarios están siendo, y ahí con todo el respeto del mundo, cuerda y marioneta de quien está en el Ministerio de Industria, que no ha posibilitado, no ha facilitado el debate, no se ha sentado con las administraciones canarias y ha ninguneado las administraciones canarias. Por lo tanto, si pedimos debate, si pedimos serenidad, si pedimos acuerdo, propícese con quien se tiene. Pero sí, brevemente, si me hablan de diversidad de opiniones, mire, el señor de los ojos cerrados,
el señor José Miguel Pérez, que haría las prospecciones con los ojos cerrados. No, lo digo. Si hablamos de disparidad de opiniones, el señor Casimiro Curbelo, si hay petróleo hay que sacarlo. Si hablamos de Coalición Canaria, las divisiones del señor Clavijo, el señor Melchor, son múltiples. Pero vamos a ver, yo solo para terminar, porque sé que es la última oportunidad sobre este tema. Quiero cambiar de tema. Los países son soberanos, ¿verdad? Cada país es soberano para hacer lo que considere más oportuno. En la medida que Marruecos ha decidido como país soberano extraer petróleo, la pregunta mía es, supongo que el petróleo y el piche de Marruecos manchan exactamente igual de negro que el piche que habría en Canarias. Termino. Entonces, lo que yo planteo, nosotros no le vamos a poder prohibir al rey de Marruecos ni a un país soberano como Marruecos que extraiga sus recursos de hidrocarburos. Por lo tanto, el riesgo ahí también está. Yo lo que digo es, ¿qué haríamos? Fíjense, Canarias desde el año 2006 tiene aprobado un plan de contingencia que aún no ha desarrollado. También puede pasar un Prestige por nuestras costas que salen cada día por aquí. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que en la medida en que Marruecos lo está haciendo, en la medida que España tiene un 98% de dependencia energética del exterior, en la medida de que este país necesita nuevas fuentes de riqueza y empleo, como así aprobamos unánimemente en la modificación del REF el año pasado, pues entiendo que tenemos el derecho de saber si hay o no. Porque qué bonito es, yo también lo defiendo. Vamos a vivir de las energías renovables, pero es que el concurso de la potencia eólica del año 2007 todavía está parado en Canarias. Pero no me cambien de ni tema un ahora solo molino se ha puesto. Yo quiero aclarar una cosa. Fabián, No, en 10 segundos, no, 10 segundos. Que aquí se ha dicho una falsedad tremenda. Está Fabián mirándome con mala cara diciendo, me toca hacer rato. 10 segundos, si usted me permite. Aquí se ha dicho una falsedad. Marruecos no está extrayendo petróleo, está haciendo prospecciones. Yo creo que bueno, no, Fabián, pero que usted ha dicho que está trayendo petróleo y no está trayendo petróleo. Eso es una falsedad. Lo único que está haciendo en este momento Marruecos son prospecciones. Y me gusta aclararlo, porque aquí parece que Marruecos está extrayendo petróleo y ya está corriendo el oro. Fabián, ahora le toca a Fabián, porque si no me mata. Fabián. Bueno, no se sabe si yo quiero desvincular una vez más el discurso de PP, PSOE, Coalición, PIL, Rajoy, Zapatero y todas estas personas que en algún momento u otro han tenido o tienen responsabilidad. Yo pertenezco a una formación política, el PIL, de carácter nacionalista. Como nacionalista también creo que cualquiera de nosotros tiene que luchar para que aquello que consideramos como recursos queden dentro de nuestras competencias. A pesar de aquella famosa ley de aguas que se vendió y que se dijo que nos permitiría contar o ser dueños de esos recursos, lo cierto es que a día de hoy quien tiene la potestad sobre lo mismo es el gobierno de España, mal que nos pese a algunos de nosotros. Luego, en este entorno, en esta situación, se ha producido las circunstancias para que dialoguen los dos, pero también como canario, ya no solamente como representante público, como miembro de esta sociedad. Se nos ha dado la oportunidad a los canarios de conocer la disparidad de opiniones, de criterios y de informes, porque aquí muchos dicen que existen informes en un sentido principalmente, pero los hay en el otro también. Es decir, que para fortalecer una u otra opinión se cuenta con opiniones también, con informes sustentados de personas especialistas en la materia. Como último, digamos, para cerrar este capítulo, lo que podría decir es que como canario, ya ni siquiera como político, no cuento con las herramientas suficientes de momento para configurar una opinión creíble, porque se ha sustraído precisamente esa oportunidad del debate público. Y creo que además, lejos de estos dos posicionamientos, tanto de Coalición Canaria como del PP, extremos en algunos de los casos, nos merecemos conocer qué hay detrás de toda esta posibilidad de industria. Si el debate se va a realimentar después de las declaraciones de hoy, que sin duda van a reavivar ese asunto de las prospecciones que están previstas en Canarias, según ha dicho el presidente Repsol, para mayo del próximo año. Pero no nos vamos a quedar con las ganas de hablar de las mociones de censura. Esta semana ha sido noticia en la isla de La Palma la presentación de una moción en el Cabildo de la isla, en este caso auspiciada por el Partido Socialista y por el Partido Popular, y en el caso de los Llanos de Aridane, pues por otras fuerzas políticas, por Coalición Canaria y el PSOE. Es decir, vamos a hablar también de los pactos de cascada, si son posibles o no. Tengo que darle la palabra a Rita Gómez, indudablemente, porque es de la isla de La Palma y está bien informada. Es de los Llanos también. Es de los Llanos también, sobre todo. Con lo cual, doblemente, pues, estoy implicada en el tema. Vamos a ver, ha terminado usted con una pregunta. ¿Es posible los pactos en cascada, no? Y yo quiero aquí poner una reflexión.
Se habla que siempre cada municipio, cada territorio pues tiene sus características y todas sus singularidades. Incluso se habla de cuestiones de relaciones personales y demás. Yo creo que lo objetivo y lo correcto, como entendiendo lo que significa la política, es que quienes nos dedicamos a la política, y yo hablo con hechos, es que tendríamos que separar lo que son las cuestiones personales y saber que somos miembros de manera voluntaria de una organización política, con sus criterios, con sus principios, pero hemos elegido individualmente pertenecer a esas organizaciones políticas. Por lo tanto, lo primero que tiene que estar en cualquier acuerdo es el respeto a esas normas, a esos principios de las organizaciones políticas a las que pertenecen. Todo este movimiento, porque aquí están en baile todos los partidos políticos. Y en diferentes islas, Tenerife también, Lanzarote también han propuesto. En diferentes islas, aunque La Palma es la que ha salido por lo que ha ocurrido, todos estos movimientos producen alejamiento de la política y es una reflexión que tendríamos que hacernos todos. Nos representamos a una ideología, a una sigla y nos presentamos bajo ese paraguas. No nos presentamos individualmente. A ninguno de los 4, de los 5 que estamos sentados en esta mesa, de los 4, nos han votado a nosotros personalmente, sino unidos y dentro de un paraguas. Por lo tanto, yo creo que esas son cuestiones para la reflexión. En La Palma se ha producido pues lo mismo que se puede producir en Lanzarote, que se puede producir en Fuerteventura o que se puede producir en Tenerife o en cualquier isla donde no haya mayoría absoluta y donde el Partido Popular está desestabilizando las instituciones. Y lo tengo que decir así, de manera rotunda y clara. El Partido Popular, desde el primer momento que en esta legislatura no ocupó los bancos azules del Gobierno de Canarias, se ha propuesto acabar con las instituciones en esta tierra. Y eso lo digo con esa contundencia porque mientras en La Palma considera que Coalición Canaria no puede sacar adelante a la isla, en Lanzarote considera que Coalición Canaria sí la puede sacar, en Tenerife que sí la puede sacar. Por lo tanto, está jugando y está jugando con el futuro de las instituciones, con la democracia y también con el día a día de todos los palmeros y de todos los canarios. Y lo digo de esa manera contundente. Pepe Águeda Montalón. Indudablemente yo no estoy de acuerdo con la señora Gómez. Vamos a ver, para desestabilizar algo, primero tiene que haber alguien que tenga ganas de hacerlo. Y me explico. Vamos a ver, no es verdad que el Cabildo de La Palma se desestabiliza porque la señora Taño echa al Partido Socialista y se queda en minoría. No es verdad que el Cabildo de Lanzarote se desestabiliza porque 2 consejeros afines al grupo de Paulino en contra del señor Sanginés le dejan en minoría. Es que yo cuando hacen esa lectura, el PP lo que sí hace es, como fuerza política, segunda fuerza política en ambas islas, es cuando hay una desestabilización política de la primera institución en minoría, donde hay que aprobar un presupuesto, donde hay que tomar medidas importantes en la situación en la que nos encontramos, es intentar buscar mayorías que garanticen la estabilidad de las administraciones. Y eso es lo que ha hecho el Partido Popular. Ahora bien, yo creo que esto, y yo sé que doña Flora Marrero no va a estar de acuerdo conmigo, surge y tiene un inicio, y el inicio es Coalición Canaria. Los dos bandos completamente existentes en este momento en Canarias, de un nacionalismo que para mi gusto está perdiendo fuelle, se está desmantelando porque son demasiados años en el poder y el proyecto se va agotando. Están los partidarios del señor Rivero, por un lado, y los partidarios del señor Clavijo, por otro. Por cierto, que utilizan la isla de Fuerteventura para escenificar en cumpleaños esas diferencias. Por lo tanto, de que el Partido Popular esté desestabilizando, no. Estamos dando un cambio, no de gobierno, sino un cambio de maneras de gobernar allí donde se produce una inestabilidad por, como digo, esa división interna que tiene fundamentalmente Coalición Canaria. Coalición Canaria, no se lo cree, yo es que de verdad, que usted pregunte por una moción de censura, que es un instrumento democrático, eso hay que decirlo por delante, y que aquí lo relacione la representante del Partido Popular con un cumpleaños, me parece de una frivolidad absoluta. Primero,
Me parece una frivolidad absoluta porque además eso fue un acto, ni siquiera fue un acto, fue una fiesta de cumpleaños, como usted ha dicho. Una fiesta de cumpleaños. ¿Pueden explicar el cumpleaños? ¿Cuál fue? No, salió en la prensa, está en todos los diarios. Los espectadores igual no lo conocen. Salió en la prensa, pero fue una fiesta de cumpleaños. Y yo le puedo dar las fotos inclusive de la tarta donde estaba soplando la cumpleañera, pero eso no es lo importante. Es decir, aquí el tema importante es que ha habido mociones de censura. Yo se lo puedo explicar, señor Rivero. Ahora le pregunto por el cumpleaños. Yo se lo explico. El uso de la palabra Flora, en todo caso. Entonces, es decir, este es el tema que ha planteado el moderador. Y esto es un tema muy importante el tema de las mociones de censura. Pero más importante, porque aquí todos los que estamos aquí estamos en partidos políticos y nos gusta, seguimos, sabemos los consejeros que hay en cada una de las instituciones, los concejales, concejalas, y si no lo preguntamos. Pero en este momento las personas que nos están viendo a estas horas de la noche están preocupadas por otros temas mucho más importantes. El primero, el empleo. Eso es lo primero que quiero decir. Y yo, vamos a ver, el respeto absoluto a las mociones de censura, pero hay que reconocer que esto ha sido, desde luego para nosotros, ha sido un golpe muy fuerte. Y yo lo que espero ahora, en aras de lo que estamos hablando de la estabilidad, es de restablecer estas relaciones de confianza con el partido con el que estamos en este momento, con el que tenemos un pacto de gobierno. Y esto es lo importante, porque esto va a dar estabilidad para otras cosas. Y desde luego, yo no voy a decir lo que ha hecho el Partido Socialista con las personas que han suscrito las mociones de censura. Le ha abierto un expediente y los ha expulsado. Y esta es la realidad. Y yo estoy de acuerdo que lo que ha dicho doña Rita Gómez. Nosotros aquí representamos, y seguro que en el rótulo que está debajo, tenemos un nombre y unas siglas debajo. Y lo ha dicho Fabián en varias ocasiones. Esto es lo que representamos. Y hay que ser serios. Y hay que ser leales al proyecto, al partido político en el que estamos. Y ya le gustaría a usted, doña Águeda, y no le vamos a dar el gusto de que los nacionalistas estemos divididos. Ya le gustaría a usted. Otra cosa es que no somos el Partido Popular, donde hay una persona que manda de manera directa o teledirigido, no sé cómo lo hace, y todos obedecen. Nosotros somos un partido rico y tenemos corrientes de opinión, claro, y tenemos diferentes maneras de pensar, claro, y discutimos los temas, claro, y discutimos los congresos, claro. Esta es la riqueza de Coalición Canaria. Somos 7 islas y 7 realidades totalmente diferentes. Pero al final somos una piña y al final conseguimos la mayoría social. Yo sé que a usted le molesta esa situación, pero esta es la realidad. Es decir, la riqueza de Coalición Canaria está en lo que usted ha descrito perfectamente, en las diferentes opiniones que tenemos. Para Fabián Martín, que hay una isla Lanzarote que sí que sabe de mociones de censura históricamente, bueno, hay que decirlo también. Máster. Yo de todas maneras me gustaría decirle a la compañera Flora que por más que se repitan las cosas no terminan de hacerse realidad. Quiero decir, Coalición Canaria no representa, no se hace con la mayoría social porque no tiene mayoría en muchas de las instituciones. Luego eso ya es un primer paso. También quiero decir que, como bien decía Rita, los pactos los firman los partidos, pero los mantienen las personas. Y muchas veces se ven supeditados a la capacidad de entendimiento entre unos y otros. Desgraciadamente, pero es quizá naturaleza humana. También tengo que decir que las últimas declaraciones del señor Soria amenazando o refiriéndose que el siguiente, como si se tratase de una película de intriga, podría ser el Cabildo de Lanzarote, pues me parecen poco respetuosas con lo que una institución como la primera institución insular requiere. Valga eso como punto de partida. Ahora, si quiere, yo le explico un poco la situación de Lanzarote, que para eso también soy consejero en el Cabildo, en la oposición en este caso. Bueno, usted ha dicho ya en las declaraciones que he leído que le ha dejado perplejo la oferta del PP al señor Sanginés. Bueno, vamos a ver, ¿cómo es la situación de Lanzarote para los canarios que nos ven hasta ahora? A ver si lo puedo resumir de forma clara. A principio de la legislatura se firma un pacto Coalición Canaria-PP que consigue una mayoría que se ve roto a los 8 meses, momento en el cual salen los miembros del PP para entrar los del Partido Socialista. Partido Socialista que tiene 4 consejeros y el Coalición Canaria tiene 9 y 4, 13, siendo la mayoría 12. ¿Qué ha sucedido en los últimos meses? Pues que 2 personas integrantes de Coalición Canaria que no han sido expulsadas han votado en contra en algunos de los plenos de lo que el partido cree que es la directriz principal, con lo cual de estar en 13 pasan a estar en 11 minoría. El PIL, con 3 consejeros en la oposición, ha dicho, mire, esto es un problema generado por Coalición Canaria y generado por el presidente del Cabildo, que es don Pedro Sanginés. ¿Qué hay que hacer consecuentemente? Dar posibilidades y tiempo para que ellos vuelvan a restaurar esa mayoría perdida. ¿Vamos a participar en moción de censura? Ahora mismo no. Ahora mismo no.
¿El Cabildo merece tener estabilidad? Sí. Y hay una cosa que también le quiero decir a Flora. No hay que desvincular la mayoría de los problemas que afectan a los ciudadanos. Para que una institución funcione normal, coherente y efectivamente requiere de una mayoría. Ella hacía alusión al empleo. Mire, hay muchos convenios entre los cabildos y también el Gobierno de Canarias que necesitan de una mayoría para ser aprobados en un pleno. Si no se tiene esa mayoría, ¿cómo se quiere gobernar? Pero le doy otro dato. Plan Insular de Ordenación del Territorio. Un documento importantísimo donde da vía libre a muchas inversiones que generan empleo y generan riqueza. Se necesita aprobación de una mayoría en el gobierno, en este caso insular. Si no se tiene, lógicamente los problemas de los ciudadanos tampoco se podrán resolver. Yo sé que a todos les apetece matizar cosas que ha dicho Fabián, pero le voy a pedir una cosa. Tenemos un lío tremendo, el tiempo se nos agota. Está el tema, la ley más importante es la ley de los presupuestos. Ha terminado la primera lectura, han sido rechazadas las 2 enmiendas a la totalidad, se continúa ahora el debate por la vía de las enmiendas hasta el día 17. Yo les quería pedir una opinión sobre la ley de presupuestos y yo sé que si se lían con lo que acaba de decir Fabián, vamos a restablecer un nuevo debate. Les puedo rogar que cambien de tema y hagan una observación sobre los presupuestos, que será la última del programa, para escuchar luego los titulares con Emilia. Bueno, pues son unos presupuestos donde hay 65 millones de euros más y eso se traduce en que 7 de cada 10 euros están destinados a políticas sociales. Ha aumentado el presupuesto en sanidad, ha aumentado el presupuesto en educación y ha aumentado el presupuesto en bienestar social. Brevemente, Fabián, por favor. Bueno, yo creo que es unos presupuestos que nacieron con trampa. Es decir, salió el consejero de Economía y Hacienda, dijo, nuestros presupuestos han aumentado un 1,1. Y eso en principio es una verdad, pero es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue compararlos con los presupuestos iniciales. Pero no olvidemos que hace 2 meses aprobamos un suplemento, un crédito que vino adicional, que se sumó al inicial y que al final dio un total. Sobre ese total, los presupuestos han disminuido los importes. Y han disminuido en el 2,1%, es decir, que vamos a contar con 138 millones de euros menos que el año pasado. También, entre otras cuestiones, porque aun cuando los gastos corrientes del Gobierno del Estado hayan aumentado, el Gobierno del Estado, su comportamiento para con Canarias va a ser muy limitante, en el sentido de que no hay renovación del plan hidrológico, no hay renovación del plan carreteras y por lo tanto muchas de las inversiones se van a ver anuladas precisamente por no contar con el apoyo desde Madrid. Está mirando con mala cara Águeda, no sé si es que le interrumpí antes. No, por favor, nosotros la misma valoración, son unos presupuestos que se presentan con trampa, porque lejos de incrementar, disminuyen, y no es cierto que se gaste 68 millones más en compromisos sociales, sino todo lo contrario. Yo, por ejemplo, citar el caso de Fuerteventura, es la única isla de toda Canarias que no cuenta con un hospital nuevo, y lejos de garantizarnos esa inversión, nos reducen la inversión y no nos ponen lo que nos corresponde. Yo, la suerte es que los diputados del PSOE, que son 2, los 2 del Partido Popular, junto al presidente del Cabildo de Fuerteventura, y espero que no sea una bravuconada más, han dicho que van a votar en contra de los presupuestos porque si no contemplan, en los 14 millones, 15 millones que necesita para terminar el hospital. Y también he visto cómo 2 diputados de Coalición Canaria, lo digo por aquello que comentaba usted, que hay que ser leal al proyecto, ayer 2 diputados de Coalición Canaria amagan con no votar los presupuestos. Por lo tanto, el gasto social no está comprometido y desde luego no son los presupuestos que necesita Canarias. Quizás sí la formación Coalición Canaria. Ahora sí, yo creo que las cuentas son las que son y que cada uno lo interpreta según en el lugar que se encuentra, ¿no? En la oposición y en el gobierno. Yo tengo que decir una cosa, yo tengo que decir que mientras el Estado saca, Canarias pone en este presupuesto y la realidad está ahí. Ya lo ha dicho Fabián, todo lo que recorta el Estado a Canarias sin ningún tipo de justificación, hidráulicas, POSEI, el plan de empleo, el plan de infraestructuras educativas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que valorar el esfuerzo y el compromiso del gobierno de Canarias. Que digan que ha subido y que no ha subido, ahí está lo que ha subido. Le guste a quien le guste. A mí me gusta que haya subido y le gusta a la gente, por ejemplo, que en las áreas sociales, educación, sanidad y servicios sociales, este presupuesto ha subido. ¿No es suficiente? Por supuesto que seguramente no será suficiente, pero estamos en un punto de inflexión donde ya no hay bajada y hay subida frente al Estado que sigue recortando y maltratando a Canarias. Sé que el tema cada vez que se toca se reabren los debates, pero vamos a escuchar lo que dice Emilia, de lo que ustedes han dicho, lo más importante. ¿Qué titulares has destacado, Emilia? Exactamente, hemos sacado algunos titulares, sobre todo el tema que más se ha hablado a la mesa, que han sido las prospecciones petrolíferas y que sobre todo ha sido también el tema de hoy. El primer titular, el de Águeda Montelongo, diputada por Fuerteventura del Partido Popular. Hemos destacado, Repsol ha marcado hoy un punto de inflexión, se puede crear empleo.
Tenemos un segundo titular, en este caso el de Flora Marrero, diputada por Tenerife por Coalición Canaria. El ofrecimiento de Repsol es un caramelo envenenado. Ahí está, lo están viendo en este momento. El titular del Partido Socialista, por Rita Gómez, diputada por La Palma, Brufau, refiriéndose al presidente de Repsol, ha venido a encender a los canarios. Nos toma por ignorantes. Y el último titular de la noche, el de Fabián Martín, el diputado por Lanzarote. Hay algunos políticos que, por interés, han cambiado de opinión, referido también a esa postura de sí o no a las prospecciones petrolíferas o al petróleo. Esos han sido los titulares, sobre todo los hemos basado pues en esa cuestión petróleo, que se ha comido literalmente medio programa. Es que es interesantísimo y podíamos quedarnos en un debate monográfico, pero nos daba pena el tema de la actualidad política también. ¿Están de acuerdo ustedes con los titulares que hemos extraído? ¿O pondrían algún otro, a lo mejor, en el acento en alguna otra cosa que hayan dicho? Es que aquí, ante una profesional, no se puede. Ya estaba tomando nota ahí de todo lo que ustedes decían, ¿eh? Todo el respeto. ¿Le pareció lo más destacado? ¿Alguien da, Rita? Supongo que es un debate, como hemos visto aquí, que se lleva mucho tiempo, porque es un debate que lo que denunciábamos desde el principio, no hemos tenido la oportunidad, por la cerrazón y el extremismo y la radicalidad con lo que la han asumido fundamentalmente los dos cabildos, los presidentes de los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote y el gobierno de Canarias. No lo digo porque pero sería una excelente de que decir poca altura cuando se la sin razón se ve los demás. De que decir no al petróleo es una postura extremista. Flora, digo en la oportunidad de debatir. En todo caso, no será el último debate que hagamos sobre el tema, porque el tema del petróleo va a quedar. Bueno, en general están de acuerdo con los titulares que hemos sacado, ¿no? Fabián, sí, yo creo que al de Emilia, que ha estado perfecto, quizás habría que decir que ha faltado un debate. Lo que ha dicho antes. Eso yo creo que también lo apuntaría en mi caso. Estoy de acuerdo. Y sobre todo le añadiría que o el Repsol milita en el PP o el PP en el Repsol. Muy bien, bueno, muchas gracias. Eso lo tenía apuntado, ¿eh? Estaba también. Bueno, los cuatro con Fabián, la academia que diría, las o los. Gracias por estar en el debate, del envite, hasta otra oportunidad, ojalá coincidan de nuevo, que sean tenido conexión. Y gracias, Emilia, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, buenas noches a todos. Y a ustedes, como siempre, buenas noches y buenas noticias. Buenas noches.